¿Qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy les explicaré cómo realizar su actividad Mi Historia, que pertenece al módulo 2 y sin más preámbulos, vámonos a la explicación. Bueno, ¿qué tienes que hacer en esta actividad? Bueno, lo que tienes que hacer es redactar tu historia. En 2 hojas de Word, en Arial 12, vas a tener que redactar y contarnos tu historia. Tienes que contarnos tu historia y para eso sé que muchos podrán tener dificultad con las preguntas que se nos vienen a la mente de con qué empiezo, qué digo o cómo la redacto. Por eso es que hoy te voy a mostrar preguntas guías que te van a ayudar a ti a redactar esas 2 hojas de Word en Arial 12 para que nos cuentes tu historia. Bueno, la primera pregunta guía, la primera sección de preguntas guía que te va a inspirar a ti para que puedas contarnos tu historia inicia contándonos dónde naciste. Estas preguntas también, desde mi punto de vista, tienen un orden de redacción, un orden lógico. Si vas respondiendo a cada una de estas preguntas, conforme te las voy mostrando, tu redacción va a ser mejor. Tu historia estará mejor redactada. Obviamente, la manera en que vas a redactar es como si le estás contando a un amigo, como si le estás contando a un hijo, a tu pareja, a un compañero o a una persona que acabas de conocer, le estás contando tu historia. Así como le contarías tu historia, así redáctala. ¿Y por dónde vas a empezar? Bueno, menciónanos en dónde naciste, en qué año naciste, ¿sí? Después dinos una pregunta que me parece muy esencial, es que nos describas de qué manera fue tu infancia, es decir, cómo fue tu infancia. Me parece que es una pregunta que la mayoría de nosotros nos incita, nos inspira a voltear a ver nuestra vida, a voltear a ver nuestro pasado de manera muy alegre y seguramente se van a venir a tu mente muy bonitos recuerdos donde serán muy útiles para que lo redactes en tu historia. ¿Cómo fue tu infancia? Sería la segunda pregunta inspiradora para que escribas tu historia. La tercera pregunta inspiradora sería ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia? ¿Sí? Es evidente que las dos preguntas, están ligadas. A lo mejor en cómo fue tu infancia vas a mencionar dónde vivías, vas a describir el ambiente en el que vivías, si vivías en un pueblo, si vivías en una ciudad, si vives en el mismo lugar donde sigues viviendo, vas a describir la manera en que ha ido cambiando ese ambiente, ese contexto. Y seguramente la tercera pregunta de cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia te hará recordar alguna fiesta de cumpleaños, te hará recordar algunas vivencias con tus amigos en la primaria, con tus amigos del barrio, de la colonia, del fraccionamiento. Seguramente esta pregunta te va a inspirar, te va a hacer recordar esos bellos momentos que viviste en esa época de tu vida. Bueno, la segunda sección de preguntas inspiradoras para que puedas escribir tu historia inician con la pregunta de ¿a cuál secundaria fuiste y cómo fue tu experiencia? Me parece que el cambio de primaria a secundaria para muchos, cuando tenemos la edad de 12 años, cuando vamos al corriente con nuestros estudios, y aunque no fuéramos al corriente con nuestros estudios, va a decir cosas muy interesantes, pero supongamos el plan A, ¿no? El plan A o el caso A es que acabamos la primaria a los 12 años, nos vamos a la secundaria y seguramente había situaciones que te inspiraban, a lo mejor ya te sentías grande, ¿no? Ya querías ir avanzando en tu estudio, ya te empezaban a gustar las niñas, los niños, ya te gustaba algún deporte muy en específico, ya tenías algún gusto profesional que se iba destapando, ya empezabas a ser más independiente, ya tus papás te empezaban a dar libertad de tomar algunas decisiones me refiero a cuanto a vestimenta, cuanto a gustos, ya te daban tu privacidad, que sería lo más sano. Y bueno, y el caso B es que si no pudiste por alguna razón ir continuamente de primaria a secundaria o perdiste algunos años, también será una historia muy bonita, será una historia fascinante conocer por qué no avanzaste como la mayoría avanzó, o quizás te tocó una época donde lo normal no era que la mayoría de las personas fueran después de primaria a secundaria. Algo pasó ahí que pudo ser en la opción B, que no te hiciera avanzar de manera inmediata a la secundaria. Y eso cuéntanos, porque eso será muy interesante leerlo. Bueno, la segunda pregunta, la segunda sección de preguntas inspiradoras es ¿qué haces para obtener ingresos? Algunos de ustedes trabajan para una empresa, y la empresa puede ser una microempresa, puede ser un negocio familiar, puede ser una gran empresa, pueden trabajar en gobierno, algunos de ustedes, o la pregunta también es así de abierta porque algunos serán comerciantes, son empresarios, venden algún producto,
están haciendo un emprendimiento, ¿sí? O también otro caso podría ser que es muy bueno, también te tocó el papel de atender a la familia y tu pareja solventa los gastos y tú estás en la casa teniendo todo en orden, lo tienes todo en orden, y si tienes hijos, con tus hijos, con la comida, con el aseo, y pues es evidente que ahorita tu trabajo es ese, ¿no? Y tu ingreso, la manera en que tú tienes ingreso es retribuirle con tu tiempo a tus seres queridos un buen espacio. Entonces, esas son las tres opciones, por eso la dejé así de abierta la pregunta, porque entiendo que algunos van a trabajar para alguien, algunos son sus propios jefes y otros en este momento están concentrados en la familia y entonces no son el sostén económico de la misma, pero sí son el sostén emocional, el sostén ambiental, el sostén de tener un momento agradable, ¿no? Básicamente el sostén emocional lo puedo clasificar así, lo puedo plasmar y conceptualizar de esa manera. Entonces, ¿qué haces para obtener ingresos? Me parece que es una pregunta también muy inspiradora que va a hacer que sigas redactando tus 2 cuartillas, porque sé que a muchos de ustedes, cuando se les mencionan 2 cuartillas, podrá parecerles mucho, pero no es mucho, y con estas preguntas inspiradoras espero ayudarles a que hagan mejor su redacción, a que tengan contenido, a que sepan qué poner. Bueno, la tercera pregunta es: ¿por qué elegiste estudiar prepa en línea? Va a ser una sección muy interesante de tu historia. La mayoría, en mi experiencia, es porque están trabajando y su única opción es estudiar en línea. Para otros es porque dejaron de estudiar y bueno, quieren retomarlo. Esa es una historia muy interesante. Cuéntanos por qué dejaste de estudiar. Eso será de verdad muy, muy inspirador para muchos de tus compañeros y gratificante que lo escribas, porque pues es evidente que una historia que se cuenta y se comparte seguramente empatiza con otras personas y otras personas se pueden sentir identificados, y eso hace que se sientan más seguros. ¿Más seguros en qué sentido? En que vean que no son el único o la única en este camino, ¿sí? Bueno, ¿por qué elegí estudiar en prepa en línea? También va, en mi caso, bueno, decía que en mi experiencia, muchos es porque están trabajando, otros es porque dejaron de estudiar, pero habrá algunas personas que decidieron este modelo de estudio, que después de la secundaria dijeron: yo voy a estudiar prepa en línea y el otro tiempo lo aprovecharé desarrollando una actividad comercial o haré otras cosas, o a lo mejor eres un deportista. Será muy interesante saber por qué elegiste estudiar la prepa en línea. Bueno, la última sección de preguntas inspiradoras son 2 preguntas nada más. La primera es: ¿tienes hijos? Menciónanos cuántos tienes, o si no tienes también dilo. Si tienes esposa o esposo, menciónalo. Si no lo tienes también. ¿Vives solo o sola, o vives con tus papás? Esta pregunta, aunque parece muy simplista de responder, pues nos está contando tu historia y te está ayudando a incrementar esa redacción, que recuerda que en este trabajo estás practicando tu redacción y además estás también practicando la manera en que te expresas y cómo cuentas tus características, ¿sí? Bueno, la última pregunta, espero que todas estas preguntas te estén ayudando y te sirvan para poder contar tu historia. Recuerda que mi propuesta, mi recomendación es que las vayas respondiendo cada una de ellas, y conforme las vas respondiendo en una redacción como si estuvieras contándole a un amigo o a una amiga, o a tu esposo, a tus hijos o a un conocido, vas a poder solventar esta actividad. Bueno, la última pregunta es: actualmente, ¿cuál es tu rutina semanal? ¿Qué haces actualmente? ¿Sí? Bueno, de lunes a viernes voy a trabajar, otra vez trabajo los sábados mediodía. Cuando llego del trabajo me pongo, si tienes hijos, a lo mejor te pones a atender a tus hijos, los saludas, convives un rato con ellos. Después de eso te pones a hacer tareas en prepa en línea. Si tienes una actividad comercial, ¿a qué horas abre tu negocio? ¿A qué horas te pones a vender? ¿Vendes por internet? ¿Vendes por catálogo? ¿Te sales en la mañana, vas y dejas a tus hijos a la escuela? Si es que tienes, si no tienes hijos, ¿qué haces en la mañana? Te estás capacitando, estás preparando el modelo de negocio, posteriormente te pones a comer, vas a hacer ejercicio, estudias prepa en línea, ¿sí? Es decir, ¿qué haces en tu rutina semanalmente? Esto te va a ayudar mucho para que puedas completar esta redacción. El objetivo de esta redacción, el objetivo de esta actividad, es que practiques tu redacción, ¿sí? Practiques la manera en que nos expresamos escrita y oralmente. ¿Y por qué oralmente? Ahorita lo vas a ver. Bueno, entonces ahí están las 3 secciones de preguntas inspiradoras. Espero que
estas preguntas te sirvan para poder hacer tu redacción, para que puedas contar tu historia. Por favor, si te son útiles, comenta, y si tienes alguna otra pregunta de propuesta, por favor también coméntala, escríbela para yo agregarla en los próximos videos. Bueno, en el último párrafo, cuando ya hayas redactado tu historia, en el último párrafo exclusivamente vas a señalar los verbos en verde, los sustantivos en azul, los adjetivos en amarillo, los adverbios en rosa, los artículos en gris y las preposiciones en morado. Bueno, ¿qué es esto? Sé que algunos de ustedes tendrán dificultad para entender qué son estos conceptos. Pues vamos con un ejemplo, ¿no? Los verbos me parece que no van a tener ninguna complicación, son acciones. Entonces aquí tengo un ejemplo que seguramente muchos habrán visto que hay en internet. Bueno, porque están poniendo en verde los verbos, que es obtener, vendo, hacemos, decidí, estudiar. Hay algunos que están en conjugación en pasado, ¿sí? Otros están en presente, y me parece que otros aquí están, ¿no? En gerundio, o regularmente que también se le puede decir que es como en futuro. Bueno, ahí está. Señalen los verbos sin importar su conjugación, los señalan en verde. Bueno, los sustantivos en azul, ¿qué son los sustantivos? Lo vamos a ver. Los sustantivos son aquellas palabras que están haciendo referencia a una persona, a una cosa, a un animal. Por ejemplo, aquí ponemos a su hija, es un sustantivo. Prepa en línea CEP es un sustantivo. Madre es un sustantivo. Hija es un sustantivo, ¿sí? Entonces, los sustantivos tampoco, desde mi experiencia, me parece que tenga mayor dificultad. También si tuvieran el con acento, por ejemplo, este no es un sustantivo porque no tiene el con acento. Si lo tuviera, se está refiriendo a una persona, ¿sí? Bueno, los adjetivos en amarillo, recuerden que los adjetivos son palabras que describen a alguien. En este párrafo no hay adjetivos. Bueno, este párrafo menciona a dos adjetivos que me parece que están mal. Entusiasmada no está mal, estoy corrigiéndome. Entusiasmada está bien, es un adjetivo, está describiendo un estado de ánimo de una persona, que en este caso es la que está redactando. Este sí está bien, este adjetivo. Y deseaba, me parece, ahí tengo mis dudas, es un poco confuso, porque deseaba es yo me siento que tengo un deseo, ¿no? ¿Sí? Miren, cada que tengo una duda sobre un adjetivo, sobre alguna situación en general en la vida, me cuestiono, me pregunto, primero pienso y luego actúo, y me parece que deseaba también es un adjetivo. Otro adjetivo podría ser, imagínense que aquí en la redacción diga, en la actualidad sigo dedicándome al 100 a mi hija hermosa, ¿no? Hermosa sería el adjetivo, o para obtener ingresos, vamos a poner una palabra, magníficos, ¿no? Para obtener ingresos magníficos, o para obtener muy buenos ingresos, eso también sería un adjetivo, buenos, para ingresos, está describiendo los ingresos. Ok, entonces recuerden que si tienen alguna duda también, pues Google lo sabe todo, y aquí tengo una explicación. Miren, los adjetivos son palabras que describen, que dan características a un sustantivo, o sea, a algo, ¿sí? Pueden ser alto, grande, dorado, nuevo, oculto, inocente, fresco, resplandeciente, viejo, bonita, y hay muchos adjetivos, porque básicamente los adjetivos es lo que hacen a nuestro lenguaje más exquisito, más amplio para poder expresarnos, ¿sí? Bueno, después de los adjetivos vamos con los adverbios. Los adverbios son en rosa. Los adverbios, ahí sí, en mi experiencia a muchos se les dificulta. Bueno, los adverbios es una palabra que modifica un verbo, ¿sí? Y lo modifica en cuanto al lugar o al tiempo o a la cantidad que se está mencionando. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Un adverbio sería acá, nada más que se me olvida, es con rosa, así es. Aquí en este párrafo mencionan el tiempo como adverbio. Miren, actualidad, en la tarde, bueno, dice tarde nada más, y fines de semana. Aquí están modificando el adverbio a la oración. Te está diciendo en qué momento se está llevando a cabo eso, o en qué momento te lo está describiendo. Recuerden que el adverbio, sí, uno de los más comunes es que te indica el tiempo. Aquí está, te indica el tiempo y te indica el lugar. Puede ser aquí que dijera, en la actualidad, en mi casa, sigo dedicándome al 100% de mi hijo, ¿no? Entonces, actualidad y en mi casa o en mí sería un adverbio. Bueno, ahí está, esto está bien señalado. Y la penúltima, serían los artículos que están en gris. Bueno, ¿qué son los artículos? Los artículos son, aquí lo dice, son palabras que nos ayudan a entender de qué persona se está hablando, ¿sí? O de qué cosas o a qué cosas se está refiriendo. Eso tampoco, en mi experiencia, veo que tenga mayor dificultad.
La es un artículo, una se está refiriendo a licenciatura, los se está refiriendo a fin de semana, la cual me tiene muy entusiasmada. ¿Quién la tiene entusiasmada? Pues prepa en línea SEP, aquí está otro artículo, la prepa en línea SEP. El sueño, ¿sí? ¿De quién? De su mamá. Entonces el artículo básicamente es una palabra pequeña, regularmente es monosílaba, que te ayuda a entender, que te ayuda a darte cuenta a qué se está refiriendo la persona cuando redacta, ¿sí? Bueno, eso va en gris. Y el último son las preposiciones, que es en color morado. Bueno, ¿qué son las preposiciones? Ahí en mi experiencia también muchos tienen dificultad. Las preposiciones son las palabras que, bueno, aquí vamos a leer la definición de Google, que sirven para unir, para hacer un nexo con diferentes enunciados de la redacción, ¿sí? Las más comunes es la letra A, y aquí hay varias: ante, bajo, con, contra, de. Estas son de las más comunes, de y a. Y acá nos ponen otros ejemplos también, que no, yo creo que son casi lo mismo. Desde mi experiencia, lo más común que utilizamos en nuestra manera de redactar es a, es en, es de, y básicamente está uniendo dos oraciones dentro de la redacción. Bueno, ejemplos aquí señalé una que es la, porque en este ejemplo no nos señalaron las preposiciones en morado, y aquí yo la estoy poniendo, que es la. ¿Por qué? Porque la es una preposición, porque dice que decidió empezar a estudiar. ¿En dónde? En la prepa en línea, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, así como también decidí empezar a estudiar la prepa en línea SEP, ¿sí? Bueno, aquí podría ser un artículo de unión, y por ejemplo acá, una preposición, acá también a, dice así mismo, demostrarle a mi hija. Esa sería una preposición más clara. Yo creo que esta les va a generar dudas, perdón, yo estoy equivocado. Más bien la preposición es a, una disculpa, no es la, es a. ¿Por qué el a? Porque aquí estamos uniendo dos oraciones. Dice que decidió empezar. ¿Y qué empezó? ¿Qué decidió empezar? Bueno, decidió empezar a estudiar. Por eso es que aquí estamos viendo, o aquí se le estoy señalando, que esta sería una preposición. Otro claro ejemplo es esto. Por ejemplo, aquí dice la persona que dice que asimismo demostrarle. ¿A quién le va a demostrar? ¿A quién le va a demostrar? A su hija. Por eso la A es una preposición, está haciendo la unión y nexo de dos oraciones. ¿Quiere demostrar a alguien? ¿A quién? ¿Quiere demostrarle a alguien? ¿A quién? A su hija. ¿Quiere empezar? ¿Qué quiere empezar? A estudiar. Entonces, tanto esta A como esta A, ¿sí?, serían las preposiciones correctas. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, después de que tú hagas la redacción de tu historia, vas a grabar un audio de tu historia. ¿Qué te recomiendo hacer? Pues leer. Pones tu celular en grabador de voz y te pones a leer tu redacción. En esa lectura no te estreses si al principio no te queda. De hecho, este ejercicio también sirve para darte cuenta si está mal redactada tu historia. Porque cuando estés leyendo en voz alta te darás cuenta que no está bien redactado, te darás cuenta de algunos errores. Eso es así de simple. Le pones stop a tu grabación de audio y pues corriges la redacción. Y así de simple, este ejercicio te va a servir para que te des cuenta si tu redacción está bien escrita, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación que te doy para que la cuentes con audio. Empieza a leer tu historia. Habrá otras personas que son más habilidosos o tienen más facilidad de expresarse oralmente. Solamente sigue tu redacción como guía para que vayas viendo cómo contar la historia, y después exprésate de manera libre. Puede ser que no sigas la redacción al pie de la letra, pero que sí te sirva de guía para saber qué es lo que tienes que decir y en qué momento lo tienes que decir, ¿sí? Bueno, esa es la tercera acción que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer primero? Redactar tu historia. Básate en las preguntas guías que yo te estoy recomendando, o bien pues basarte en otras. Después de que redactes tu historia, vas a señalar los verbos, como ya mencionamos, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los artículos y preposiciones en el último párrafo de tu historia, Y lo tercero que tienes que hacer es hablar, expresar, decir tu historia oralmente. Y para eso ya te dije la recomendación: lees tu redacción y la dices igual que la redactaste, o bien
Tu redacción te sirve de guía y te vas expresando de manera libre conforme la redacción te está recordando qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que decir, ¿sí? Y finalmente, y aquí se acaba tu actividad, vas a mencionar cuál es la diferencia que tú hallaste al momento de expresarte de manera oral y escrita. Es decir, qué diferencia tú te diste cuenta que existe a la hora de que tú te expresas oralmente y de manera escrita. Y ahí se habrá acabado tu actividad y listo, podrás subirla a la plataforma. Algunos tienen dudas de cómo enviarse el audio. Bueno, recuerden aquí, me estoy viendo aquí mi guía, antes se me está olvidando un detalle. Una vez que grabes tu audio, tendrás que subir ese audio a Google Drive o a Dropbox o a OneDrive, que son almacenamientos en la nube, que seguramente ya los conoces. Y el link, ¿sí? El link que se te otorga por ese archivo, lo vas a poner en tu archivo de Word. Bueno, sé que la mayoría lo sabe hacer, pero si no lo sabes hacer, no te preocupes, Google lo sabe todo. Y tan sencillo como ponerle en YouTube, subir un audio de tu celular a Google Drive, que es lo que yo más uso. Y aquí Hugo Iván Aguilar nos dice muy claramente cómo lo puedes hacer desde tu celular. Y también hay otros múltiples videos, ¿sí? Cuando grabas un audio, en tu celular, pues seleccionas el audio, le das compartir y luego lo mandas a Google Drive, ¿sí? O lo mandas a OneDrive o lo mandas a Dropbox, que no sé si alguno lo sigue utilizando. Bueno, una vez que hiciste eso, ya sabes, guardas tu archivo, le pones tu nomenclatura y la subes a la plataforma. Bueno, conclusiones. Esta actividad sirve para que practiques la manera en que redactas, para que practiques tu redacción y también para que practiques tu manera de expresarte oralmente. Además, creo yo que te va a servir esto para inspirarte. Me parece que esta actividad es muy buena porque al tú escribir tu historia te estás inspirando, te estás motivando, te estás viendo, estás haciendo una reflexión de tu vida para que veas por dónde vas, en qué camino vas y te fortalezca para lograr tus metas. Sí, me parece que también la autorreflexión es un hábito que deberíamos de hacer sin excusas todos los seres humanos para poder determinar si vamos por el camino correcto. Bueno, ahí está la conclusión. Recuerda que las metas se logran a través de los hábitos y hacer tus actividades de prepa en línea es un hábito que te va a llevar a lograr una meta, que es acabar tu bachillerato. Bueno, si te gustó, dale like, por favor, y suscríbete a mi canal. Y muchas gracias por escucharme. Me escuchas en otra oportunidad y yo con gusto te leo en otra oportunidad. Que tengas un excelente día, o tarde, o noche, según el momento en que estés escuchando. Hasta pronto.